Imer Noticias. Todas las voces. Recientemente hubo una modificación a la ley de pensiones que entra en vigor pues ya este año. ¿Qué es lo que sucederá con este cambio a la ley de pensiones? ¿Cómo va a afectarle a los trabajadores, a millones y millones de trabajadores en México? Para tener detalles de estas modificaciones, esta reforma a la ley de pensiones que entra en vigor este año, conversamos con Ricardo Velázquez Luna, es director general de Asesores Patrimoniales. Ricardo, buenos días, gracias por esta entrevista en la primera emisión de Imer Noticias. Les saluda Alberto Nájar. Buenos días, Alberto. Gracias por tu invitación, a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias. Para entender y partir del punto 1, ¿qué se modificó? ¿De qué estamos hablando? Mira, son 3 fases. La reforma se aprobó el 16 de diciembre de 2020 y entró en 2021. Okay. Esta es la tercera fase, digamos, de la reforma. Básicamente fueron tres áreas que cambiaron. Uno, se aprobó que se obtuviera una menor comisión de lo que cobran las administradoras de fondos, de las 10 administradoras de fondos que hay. Otra fue que se redujera el número de semanas cotizadas para poderse pensionar. Estamos hablando todo esto de la ley nueva, de la ley 97. Para los trabajadores de la ley 73 no hay cambio. Bueno, y la tercera es que la aportación del patrón, a cargo del patrón, iba a aumentar considerablemente a más del doble. En enero del 21, lo que entró en vigor fue la disminución del número de semanas. Se pedían 1.250 semanas, se redujo a 750, va subiendo cada año, hoy vamos en 800. Para 2022, lo que entró en vigor fue la disminución de las cuotas que cobran las Afores. Y para este año, pues lo que hay es un beneficio, porque a partir de este año, las aportaciones que hacen los patrones para las cuentas de las Afores incrementaron básicamente el seguro de cesantía y vejez en un 25% y van a ir subiendo. Históricamente se ha ahorrado el 6.5% del salario del trabajador y eso va a subir de aquí al 2030 al 13.85. Entonces es un beneficio para ellos. ¿Se tiene una idea de cuántos trabajadores pudieran beneficiarse con estas modificaciones? ¿Y esto también aplica para los trabajadores de los distintos gobiernos, Ricardo? No, es solo, bueno, sí, los trabajadores que están al servicio del Estado a partir del 2007 ya entran en el nuevo sistema de repartos, se pensionan a través de la Afore y sí se benefician. Hay que recordar que para las personas que empezaron a cotizar después de 1997, en el caso de la industria privada, o del 2007 para los trabajadores del servicio del Estado, ellos se pensionan con lo que ahorran. Lastimosamente no hay mucho fomento al ahorro, y si no ahorran, pues el destino es incierto, y esta es una forma de pues ayudarles a que se ahorre más. Toda reforma es perfectible, lastimosamente pues el trabajador no va a aportar nada, ¿no? Todo es a cargo del patrón. Evidentemente crecerán las cuentas de los Afores, será un beneficio del trabajador, pero a cargo del patrón, y eso pues tiene consecuencias, ¿no? ¿Y esta consecuencia puede reflejarse en una crisis económica para las empresas o ya se tiene, como se utiliza en el término economicista, Ricardo, ya dan por descontado este impacto de la reforma legal en el sector privado? Pues mira, para mantener los salarios, los empleadores tendrían que aumentar el costo de sus productos y servicios y eso generaría inflación. La otra forma de mantener ellos su utilidad es, pues si me cobras más en carga social, pues mis salarios van a disminuir, que es lo que se estima que va a pasar, ¿no? Entonces te pago menos para que con la carga social pues siga pagando lo que estoy pagando. Creo que fue una buena reforma, creo que debió haberse exhortado al trabajador a que ahorre más. Ha ahorrado históricamente el 1.12% de su salario, es muy poquito. Una persona que gana 10,000 pesos ahorra 100 pesos. Entonces creo que la reforma debió contemplar aumentar ese porcentaje. Es una decisión política difícil, decirle a la clase trabajadora, cualquier empleado aporta más. Uh-huh. Eso creo que no suma políticamente. Es más fácil darles, ¿no? También la parte de la disminución de las comisiones en la Afore, a mi criterio creo que fue buena, sin embargo no es por ahí, más bien debe haber un exhorto para que dejaran mayor rendimiento. Las Afores históricamente han dejado el 6% de rendimiento anual en los 25 años que llevan de vida, y eso es abajo de la inflación.
Luego entonces el dinero no crece, la gente lo ve crecer por la aportación del patrón, pero realmente está perdiendo valor en el tiempo. Debería más bien regularse la forma que se hacen las inversiones, donde el trabajador pues no escoge, ¿no? Pero como sea, bueno, la reforma es buena, nos va a ayudar a tener un poco más de recursos. Sin embargo, no es suficiente. Nuestro exhorto es a que la gente ahorre por cuenta propia, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Los menores de 45 años. Uh-huh. ¿Y cómo pudiera hacerse? Tengo algunas preguntas, no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente, Ricardo. Pero para concluir esa entrevista que le agradezco, ¿cómo pudiera hacerse para que los más trabajadores tengan una pensión digna? ¿Qué es lo que ha fallado? Más allá de la cultura del ahorro, que desgraciadamente en México pues no es muy buena, hay que reconocerlo, pero ¿qué es lo que haría falta para estimular el ahorro pensando en el futuro hacia las pensiones, Ricardo? Bueno, para la gente mayor de 45 años que se pensiona por el sistema de ley anterior, la recomendación es informarse. Hay que hacer una estrategia, deben de saber cómo funciona el sistema de pensiones para poderles garantizar una buena pensión. Eso es simplemente conocer la ley y acercarse a un experto. Y para los jóvenes, menores de 45, el camino es el ahorro. La realidad es que no hay otra. Cierto es que no hay cultura del ahorro de parte del gobierno, pero si oyen programas como este, donde saben que no hay otro camino, pues tienen que pensarlo, porque hoy cada vez vivimos más, ¿no? Y cada vez es más difícil encontrar empleo después de los 60 años, por ejemplo. Y si vamos a vivir 80, pues son 20 años de incertidumbre, ¿no? Entonces, hay que ahorrar, hay que buscar opciones de ahorro. Los fondos de inversión son geniales. Esa es una recomendación. Más que las afores, ahí está la aportación patronal. Si vas a ahorrar por tu cuenta, hay que buscar otro instrumento. Pues ahí está la recomendación muy puntual que nos hace Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales. Muchas gracias por la entrevista en la primera emisión de Imer Noticias. Gracias, tía Alberto Nájera. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. Vamos a una pausa, ya volvemos. Ana Muñoz en Twitter como @Ana_MZR. Imer Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.